Señorías, pues, si les parece, vamos pasando al tercer asunto del orden del día, que es la comparecencia del profesor don Eladio Martín Romero González, del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad de Sevilla, sobre las causas que están impidiendo la aprobación definitiva de la Estrategia Energética de Canarias, a petición del Grupo Popular. Como de costumbre, si me permiten, vamos a hacer un pequeño relato de la biografía de don Eladio Martín Romero González, que es licenciado en Geografía, en Antropología Social y Cultural y Derecho, y doctor por el Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. Es también diplomado en Ingeniería y Gestión Ambiental y en Gestión y Administración Pública. Actualmente es profesor del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental y coordinador académico científico de la Cátedra de INERCO, de Riesgos para la Seguridad Industrial de la Escuela Técnica Superior de la Universidad de Sevilla. Cuenta con más de 20 años de relación profesional con Canarias, habiendo dirigido máster de Ingeniería Medioambiental, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, y máster de Ingeniería y Gestión, de Programa Superior de Ingeniería y Gestión Ambiental también, y realizado estudios de impacto ambiental en varias infraestructuras eléctricas en Canarias, y ha colaborado con la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias desarrollando importantes trabajos para la compañía Endesa y también para la empresa Enagas. Esta es la pequeña biografía de lo que es una dilatada vida profesional y docente, universitaria, y nosotros nos sentimos muy honrados de tenerle hoy aquí, don Emilio. Estamos a su disposición. Yo recordarle que, bueno, yo creo que ya lo conoce de sobra también, cómo es el ámbito parlamentario con los tiempos. Yo la idea que tengo de proponerle, señorías, es de que el compareciente tenga un tiempo de 10-12 minutos, 5 minutos ampliables a 7 los grupos. Me parece suficiente para hacerle preguntas, puesto que no se trata de un debate hoy con él, sino más bien de ver lo que y después cerraría también con otros 10-12 minutos, don Emilio, en función de lo que le hayan planteado los distintos grupos. Así que usted tiene la palabra cuando quiera. Bien, buenos días, muchas gracias. Ya era un reto comparecer en esta sede en el día de hoy, y se hace doble después de la comparecencia del señor consejero en un tema que está obviamente tremendamente relacionado con la intervención que les traigo, ¿no? Antes de nada, evidentemente, les agradecemos la invitación para compartir con todos ustedes pues estas reflexiones en relación a la cuestión energética en Canarias. Nuestro compromiso permanente con el desarrollo industrial sostenible nos obliga a atender esta petición, apelando lógicamente al rigor y a la solvencia que el asunto exige. Hemos visto que hay dificultad para la contextualización normativa de la problemática de la planificación energética. Y es obvio que para definir esa contextualización debemos atenernos a las disposiciones legales vigentes para abordar un asunto en un territorio vulnerable, archipelágico y con 6 sistemas aislados que condicionan en gran manera lo que realmente se puede hacer. He escuchado esta mañana y en las comparecencias y en la preparación para esta comparecencias previas de varios expertos y la propia de la semana pasada del consejero en sede parlamentaria. Y claro, el problema creo que deviene de la sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de marzo de 2011 en relación a la Ley 11/1997 de regulación del sector eléctrico canario, porque esta sentencia del Tribunal Constitucional, como saben, es la que delimita claramente esa planificación estatal que corresponde al Estado, cuestión que, como saben, ocurrió con otras 3 comunidades autónomas. Por tanto, a esta escala,
Lo que tenemos en vigor es el documento de planificación energética, Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020, que fue debidamente sometido al debate en el Congreso de los Diputados el 29 de septiembre de 2015 y que quedó aprobado el 16 de octubre mediante un acuerdo del Consejo de Ministros. Igualmente, la última modificación es de julio del año pasado, precisamente relativa a la problemática de la planificación de la red de transporte por los conocidos problemas con algunas instalaciones en Fuerteventura. Bien, bajo este marco básico y dando por conocidos y superados todos los planes anteriores, el Gobierno de Canarias, como también se ha recordado aquí esta mañana por su señoría, mantiene un documento borrador en fase de documento preliminar, que es la ECAN 25, aunque no se ha iniciado aún el procedimiento para la evaluación ambiental estratégica, que viene exigida, como ustedes saben, por la Ley 4/2017 de 13 de julio de suelo y de los espacios naturales de Canarias. Será, por tanto, este proceso de evaluación ambiental estratégica ordinaria el que deberá determinar la compatibilidad de esta estrategia energética con otros planes en el amplio y riguroso contenido del estudio ambiental estratégico. Es evidente que se hace urgente el inicio de la aprobación de un documento de estas características, en tanto que los tiempos de tramitación difícilmente estarán por debajo de los 3 años y medio, 4 años, en función de las exigencias que tiene precisamente en la fase de información y participación pública, como sus señorías conocen. Es preciso resaltar que ya la ley del sector eléctrico obliga a la coordinación de las instalaciones energéticas con los instrumentos de ordenación del territorio y urbanístico. Por lo tanto, cabildos y ayuntamientos deben establecer las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y nos recuerda el Real Decreto la protección de las instalaciones existentes. Es evidente, por tanto, que no es posible una planificación del territorio sin la participación de estas administraciones y tenemos ejemplos como lo ocurrido el año pasado con las conducciones para el gas de aire propanado, detenido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, como saben, o la ya añeja problemática en el trazado y conducción de líneas eléctricas, no solo en su justificación medioambiental, sino también en su propia justificación sustantiva. La ECAN trata de abarcar un conjunto de escenarios energéticos en base a la proyección del PIB y de la población en Canarias. A partir de un escenario tendencial, que denomina alternativa cero, propone un escenario corregido en base a 3 supuestos: la potenciación del ahorro, la eficiencia energética y la maximización de la penetración de las energías renovables. También, en cuanto a la consideración de las emisiones de gases de efecto invernadero, destaca que 2 sectores aglutinan el 95% de las emisiones en Canarias: el sector eléctrico y el sector transporte. Permítanme que entre en detalle en estos números. La generación eléctrica convencional en Canarias supone en el escenario tendencial un 56,77% y pasaría en 2025, con la alternativa propuesta, a un 50,93%. Nos parece una proyección acertada. Pero esa proyección solamente es posible conseguirla con la introducción del gas natural, inicialmente en Tenerife y en Gran Canaria, como combustible alternativo para la producción eléctrica. De hecho, se recoge explícitamente en la estrategia en el eje prioritario E16 y ya se contenía, lo recuerdan todos ustedes, en el PECAN de 2006. Complementariamente, no es menos relevante la consideración para el fomento de la valorización de residuos con generación eléctrica, el eje prioritario E1.3, planteable, en nuestra opinión, incluso a escala provincial para el completo aprovechamiento de los residuos urbanos, que también incidiría sobre la reducción de los sectores difusos. No obstante, las emisiones fijas se han reducido en Canarias un 15% frente al 9% de la media nacional, tomando como año de referencia 2008, enfatizando así las palabras del señor consejero en su intervención precedente. Eso ha sido debido, gracias principalmente, a los esfuerzos de Endesa para la adaptación de sus grupos a las mejores tecnologías disponibles, garantizando así el funcionamiento con la generación de respaldo.
No sería, por tanto, esta razón la que pudiera justificar por sí sola la búsqueda de alternativas de localización para nuevas plantas de generación térmica en ninguna de las islas. Y tampoco entendemos justificadas acciones en este sentido a corto o medio plazo por el emplazamiento de las actuales instalaciones en la costa, sujetas, eso sí, a los debidos estudios de vulnerabilidad y resiliencia en el marco de la planificación para la adaptación al cambio climático contenida en el Acuerdo de París. En cuanto al transporte por carretera, la alternativa tendencial de la estrategia considera la mejora de la eficiencia de los nuevos vehículos, la reducción del consumo y las emisiones de los mismos y la sustitución del parque antiguo. Con la alternativa propuesta en la estrategia, las emisiones de tráfico pasarían del 38.35 tendencial al 43.56. Este incremento se presenta aún con el impulso de la introducción del vehículo eléctrico, que entendemos extensivo a todos los vehículos de bajas emisiones, y otros de menor consumo, o el fomento de la movilidad sostenible. Al igual que en el caso anterior, la proyección parece acertada. Los esfuerzos del Gobierno de Canarias para la minoración de las emisiones de los sectores difusos, tomando también como año de referencia 2018, supone un 31% frente al 22% de la media nacional. Con todo, como también se ha encargado el consejero de recordar, el principio que jalona todo el marco legislativo y reglamentario es representado por la necesaria y obligatoria seguridad del suministro. Para este fin, el Real Decreto 738/2015 de 31 de julio regula la actividad de producción de energía eléctrica en los territorios no peninsulares específicamente. Según la previsión contenida en este Real Decreto, en la primera quincena del mes de enero de cada año, el operador del sistema debe presentar un informe en el que se expliciten las necesidades de potencia que existan para así asegurar la demanda en un horizonte de 5 años, que deberá ser analizado por la Secretaría de Estado de la Energía, órgano que resuelve convocando un procedimiento de concurrencia competitiva que exigirá la obtención por los ofertantes de la resolución de compatibilidad. El problema es que, hasta el momento, nada se ha determinado aún para los umbrales 2017-2021 ni para 2018-2022. Debemos entender la reunión anunciada en el Ministerio esta mañana por el señor consejero en el orden de ir abonando esta resolución para el próximo mes de enero. Ante este escenario debemos ser conscientes de que las instalaciones a las que se otorgue la resolución de compatibilidad por la Secretaría de Estado de Energía deberán contar con la autorización administrativa previa antes de su inscripción definitiva en el registro, con independencia de que se trate de instalaciones de tipo A, convencional, o tipo B, alternativa. Hablamos, por tanto, de todas las instalaciones de generación sin excepción. Podemos encontrar algunas soluciones en la estrategia, en el documento borrador actual, que podemos garantizar que no habrán alcanzado la autorización ambiental en todo su periodo de vigencia. Es decir, que llegaremos a 2025 sin que tengan la autorización para su puesta en marcha. Carentes, por tanto, de autorización administrativa previa y perdiendo su condición de compatibilidad. Por otra parte, el parque de generación convencional existente está siendo objeto casi en su totalidad de revisiones para el cumplimiento de la Directiva de Emisiones Industriales. Con seguridad serán actuaciones necesarias en el marco del referido Real Decreto 738/2015 para garantizar el abastecimiento. Evidentemente todos, Parlamento, gobiernos, operadores, la sociedad civil, requieren seguridad jurídica ante esta situación. Nuestra propuesta se basa en la implantación de un límite o una frontera que debe ser clara entre las infraestructuras, equipamientos y servicios capaces de satisfacer la garantía y seguridad del suministro en condiciones de cantidad y calidad del servicio básico, con las máximas cotas de protección medioambiental, adecuación territorial y urbanística, frente a el desarrollo real y potencial de otras alternativas de generación y suministro. Parece claro que solo del lado de las deseadas energías alternativas, eólica y fotovoltaica fundamentalmente, no se podrán satisfacer las necesidades básicas para el desarrollo económico y el bienestar social de la sociedad canaria, ni a medio ni a largo plazo.
Por eso no resulta apropiado, en rigor, denominar a estos procesos como en transición, pues nunca llegarán a completar su independencia, al menos en base al conocimiento científico y tecnológico existente a día de hoy. Técnicamente, no se debe planificar en base a suposiciones. En la situación actual ocurre que algunos árboles no permiten visualizar la completa y compleja dimensión del bosque, señorías. Además, la aparición de algunas iniciativas crean opinión sobre aspectos en los que todos podemos estar de acuerdo, pero que no recuerdan la necesidad previa de establecer propósitos a partir de tener complacidas las exigencias sociales, económicas y legales para la seguridad del suministro. Y es que ni siquiera podemos servirnos de las directrices de ordenación del sector eléctrico aprobadas inicialmente en noviembre de 2013 y que, como saben, quedaron obsoletas antes de su aprobación definitiva. Es necesario referir, no obstante, que los inventarios de estas directrices están plenamente vigentes en nuestra opinión. La indefinición de las infraestructuras energéticas necesarias en Canarias, decían las 12, imposibilita la ejecución y puesta en marcha de gran parte de las infraestructuras planificadas, además de aumentar la vulnerabilidad de los sistemas energéticos canarios y de poner en riesgo la garantía de suministro, y supone una paralización de la inversión económica y de pérdida de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, con los perjuicios que ello genera no solo en el ámbito energético, sino también en la economía de la región. Cierro comillas. También se advertía que la presencia de la refinería Cepsa era el elemento fundamental para la seguridad en el abastecimiento de combustibles en las Islas Canarias. La nueva situación, conocida por su señoría, exige una acción rápida y eficaz respecto al transporte con doble transbordo y almacenamiento suficiente y seguro de combustible en Canarias. Hasta la fecha, las circunstancias en Canarias, PIB y población, como dijimos al principio, han favorecido un diagnóstico afortunado en relación con el resto de España, aunque aún lejano de las exigencias contenidas en los protocolos internacionales que tenemos suscritos. Mantenimiento de la calidad y cantidad de suministro, con un TIEPI bastante aceptable, reducción neta de emisiones, mejora de la calidad del aire en función de los datos de la red de emisión de calidad del aire de Canarias y mejora en la eficiencia de los sectores difusos. Toca ahora potenciar la diversificación energética, que es el gran capítulo pendiente de los escenarios de planificación precedentes en Canarias. Es decir, los ciclos combinados con gas natural, todos los posibles, la valoración energética de residuos, ya aprobada en el caso de Tenerife, si quieren aprovechamiento de biomasa, el almacenamiento energético a media y gran escala, optimizando hasta el límite la generación eólica y fotovoltaica principalmente, siendo esa frontera la seguridad del suministro, como venimos advirtiendo, y la autogeneración y la implementación de sistemas de ahorro y eficiencia energética. Respecto a la generación distribuida, voy terminando, señor presidente, es decir, instalaciones de combustión por debajo de 50 megavatios, debe atenderse muy especialmente en el ámbito de las alternativas exigidas en la evaluación ambiental estratégica, siempre que hayan sido aprobadas inicialmente como técnica y económicamente viables. En este sentido, recordemos que tanto la planificación regional como la insular queda bajo la tutela de esta evaluación ambiental, con carácter, aquí sí, preceptivo y vinculante para la autorización sustantiva en todos los casos. Más tarde, en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de cada proyecto, otra vez será necesario demostrar la viabilidad ambiental de los procesos de generación seleccionados y que serán sometidos a las diferentes fases de información y participación pública previstas. De otro modo, no será posible dar cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 738/2015 de 31 de julio, el que regula la actividad de producción de energía eléctrica en territorios no peninsulares. En este sentido, sería necesario adecuar la ECAM 25 a todas estas nuevas realidades antes de iniciar el procedimiento de aprobación mediante la evaluación ambiental estratégica. Por todo ello, señorías, en nuestra opinión estamos en una situación de riesgo que precisa, en nuestra opinión, reiteramos, la iniciativa legislativa que facilite tanto al Gobierno de Canarias como a los cabildos insulares las vías para la promoción de un desarrollo económico, social y medioambiental en todo el territorio, pero siempre con las debidas garantías jurídicas.
Muchas gracias. Gracias, don Emilio. Pues ahora pasamos al turno de los grupos parlamentarios. Grupo Parlamentario de Podemos, doña Concesión Monzón. Le digo que serían 5 minutos un poco flexibles, vamos, en toda la medida de lo posible. Gracias, que si no nos encendía. Muchas gracias. Bienvenido, don Eladio. Le agradecemos su comparecencia en esta comisión. Yo con su intervención, que además ha sido muy técnica y muy legislativa, me gustaría hacerle una serie de preguntas con respecto al modelo energético que usted entiende que en Canarias es viable. Ya le he escuchado diciendo que, a su entender, el gas es una alternativa, es algo que debe introducirse en Canarias. Nosotros no compartimos esa opinión, pero sí me gustaría comentarle y hacerle algunas preguntas al respecto. Nuestros sistemas eléctricos, como usted lo ha dicho, son sistemas eléctricos aislados, excepto Lanzarote y Fuerteventura, que sí están interconectados. Y precisamente por ser islas y porque nuestros sistemas, evidentemente, incluso la situación entre una isla y otra, las profundidades del mar en las fosas marinas que existen entre unas islas y otras, incluso hay dificultades en esas interconexiones entre islas y además el coste que supone también esas interconexiones. Entiendo que eso nos tiene que hacer mucho más ágiles a la hora de implementar, analizar, estudiar y promover qué alternativas tenemos en las islas para tener un sistema seguro, como usted dice, de suministro, pero además descentralizado. Entendemos que ese es el kit de la cuestión en el sistema energético en Canarias. Descentralizar para no depender, antes hablaba de las infraestructuras que se generan en Canarias, la sensación que se tiene es que se generan muchas infraestructuras sobredimensionadas. Hablábamos del mix energético. Si nos conectamos a red eléctrica de España y viéramos cuál es la introducción en el mix energético en estos momentos en cada una de las islas, bueno, yo he tenido datos de la semana pasada, podemos ver que varían entre un 4% de energías renovables, contando fotovoltaica y eólica, que evidentemente la fotovoltaica es menor que la eólica, pero estamos entre un 4% y un 12%, en una media entre un 6 y un 7% ahora mismo el mix de energía eólica. Sin embargo, estamos instalando parques eólicos. Afortunadamente se ha desbloqueado después de muchos años y después de incluso tener sentencias y bueno, algún tipo de corrupción relacionada con las renovables en Canarias, y por tanto se está avanzando en ese camino. Se habla también de la offshore, pero eso también tiene un coste, o sea, el poner molinos también con la profundidad de nuestras aguas, eso tiene un coste que no todos los técnicos aquí tampoco están a favor de que se ponga ese sistema de energía eólica. Y evidentemente la fotovoltaica como parques de producción energética en Canarias también son complicados porque somos un territorio reducido, con una densidad de población muy grande y no tenemos una disponibilidad de suelo, para que usted lo ha relacionado con los planes de ordenación, que evidentemente muchas veces no se tienen en cuenta, pues esos parques que a lo mejor deberían ser públicos, asociados a otro tipo en temas de industria, en parques también agrícolas, en los que se pudiera combinar la producción de energía con otro tipo de producciones. Pero en cualquier caso, voy a empezar a hacerle preguntas claras sobre el sistema energético en Canarias. Como usted sabe, hay una proyección, en este caso de Chira-Soria, en la isla de Gran Canaria, para poder acumular la energía potencial, en este caso la energía que no se puede producir. Pero usted, que es químico, es ingeniero químico, entiendo, de la especialidad es en química, me gustaría que nos hablara un poco de las baterías. ¿Cuál es el futuro de las baterías? Tenemos proyectos, hemos leído hace poco proyectos en las islas de Hawái, por ejemplo, en que Tesla está apostando claramente por el que esa energía de respaldo dentro del suministro energético sea también renovable, es decir, que seamos capaces de acumular en esa batería esa energía eléctrica para que después sirva de energía de respaldo en el mismo territorio. Estamos hablando en islas Hawái pequeñas de 80.000 habitantes, evidentemente Canarias estamos hablando de un archipiélago que tiene 2 millones de habitantes, pero sí podemos empezar a trabajar proyectos más localizados en territorios, como decía, descentralizar. Tenemos ciclos combinados que son de gran potencia, por tanto son poco flexibles a la hora de disminuir la generación eléctrica, y eso obliga a que tengamos que parar, por ejemplo, parques eólicos cuando digamos que se está produciendo mucha energía. Las horas valles también, que perdamos en esas horas valles, y que, por ejemplo, con un sistema donde introduzcamos el coche eléctrico, que es capaz de acumular y generar energía a su vez para suministrar las viviendas, sean las propias baterías que estén en la vivienda. Hablamos de que en Canarias, con el autoconsumo, podríamos incluso reducir un 30% de la producción de energía centralizada que hay en Canarias, y que por tanto las familias podrían, familias, colectividades, industrias, etcétera, podrían suministrar y generar su propia energía, con lo cual estaríamos democratizando también la energía.
Y por tanto, con todo esto le pregunto si con todo este mismo usted cree que esto es posible dentro de un plan energético en Canarias de ahondar más en esos temas que estamos hablando, en introducir el autoconsumo con una flexibilidad mayor del sistema, con una mayor transparencia en el pago de la producción de energía eléctrica, con una mayor democratización, con un establecimiento de parques eólicos públicos más eficientes, con más repotenciación, donde aprovechemos y seamos más efectivos en el terreno, y otras fuentes de energía que podamos tener como la geotérmica, a la que usted no ha hablado, que me gustaría saber su opinión también sobre el sistema. Y bueno, usted comentaba de la red de transporte, por ejemplo, en la isla de Fuerteventura, que está también judicializada con los temas de transporte. Hay un proyecto con Marruecos, del que se ha hablado, está en un cajón del Gobierno de Canarias, pero existe ese proyecto de conexión de la isla de Fuerteventura con Marruecos para, digamos, ser la autopista de canal. Eso es la sociedad de Fuerteventura no quiere que al final tengamos unas torretas más grandes, sean el punto más alto de todas las islas, al final no para dar seguridad a un sistema, porque no entendemos que la conexión con Marruecos tenga que dar seguridad al sistema, sino simplemente porque el negocio de la energía a lo mejor esté en manos de unos pocos. Al ser isla, somos muy dependientes del exterior. Cualquier contingencia que pudiera haber con cualquier conflicto internacional o de transporte nos dejaría en una situación muy difícil, y por tanto yo creo que el camino que tendría que darse en Canarias es precisamente ir al mayor autoabastecimiento posible, ser lo más autosuficientes posible, tener más soberanía energética, y por tanto en ese sentido le pregunto, en su opinión, cuáles serían los pasos que se tendrían que darse en estos momentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Concesión Monzón. Grupo Parlamentario Popular, don Agustín Hernández. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor Romero, bienvenido a esta comisión. Desde luego, antes el portavoz del Grupo Socialista se refería a la posibilidad y al derecho que tienen las organizaciones políticas a modificar sus posicionamientos de partida. Yo añadiría también la responsabilidad de todos, incluso el nuestro, que ha tenido también responsabilidades en el área de industria, por supuesto que sí, pero llegado a este punto y en este momento en el que se está debatiendo la estrategia energética canaria, es muy bueno aportar sobre todo rigor y solvencia. Profesor Romero, desde el punto de vista académico, pero también desde la experiencia profesional, pues evidentemente yo creo que hoy con seguridad nos va a dar esa luz que a veces necesitamos para aproximarnos a un tema tan sensible y donde se están escuchando muchas cosas, a veces pues creemos desde el Grupo Popular con una falta de coherencia, desde luego sin ese rigor y ese conocimiento del sector que hablamos, y es bueno las aportaciones muchas veces, la tuvimos hace unos meses del profesor Calero, hoy del profesor Romero. En cualquier caso, yo preguntaba al Gobierno hace unos meses por la situación actual de la estrategia energética de Canarias, y en su propia respuesta dejaba muy claro la importancia de este documento y la definía como la guía que ha de acometer la transición hacia un nuevo modelo energético más sostenible y que contribuya al crecimiento económico y social de Canarias. Y además este nuevo documento debería de ser el documento que planificara sectorialmente y que desarrollara las directrices de la política energética. Lo cierto es que todavía a fecha de hoy estamos en un documento preliminar, lo cual nos preocupa. Pero en cualquier caso, esta demora, sin embargo, puede tener alguna virtualidad, alguna ventaja, y es que nos pueda servir a todos, con la ayuda de los expertos también, a actualizar la metodología utilizada en su momento para ese documento preliminar y actualizar también los costes de determinadas energías. Hablamos hace poco de los costes que hace unos años suponía la fotovoltaica y ese abaratamiento de esos costes a día de hoy. En definitiva, pues probablemente nos pueda servir para poner al día todas estas cuestiones, y que ello, por supuesto, no conlleve cuestionar algunas infraestructuras básicas que están contempladas desde el PECAL 2006 y de antes incluso de esa fecha. Y en ese sentido, profesor Romero, esas infraestructuras básicas que vienen reflejadas, algunas ya hoy se han puesto de manifiesto en la comparecencia del consejero, la regasificadora de Tenerife, también la de Gran Canaria, pero también las centrales de almacenamiento. Yo no sé si en este caso, en este segundo caso, hemos llegado ya tarde, porque todavía nos estamos cuestionando, por lo menos en Tenerife, la ubicación de ese lugar específico para esa central hidroeléctrica, ¿verdad? Y por otro lado, también en relación, y estamos hablando mucho de las cuestiones eólicas, pero no de la fotovoltaica. No sé qué virtualidad puede tener hoy la energía fotovoltaica, qué impedimentos pueden tener para el desarrollo de esta energía renovable alternativa en Canarias. Y por otro lado, y ya acabo, señor Romero, nos interesa sobre todo escuchar sus opiniones en esta segunda parte
Estamos hablando en este relato de la energía y de la transición energética, transitar, aunque a usted creo que no le guste mucho esta palabra, desde la energía fósil a la energía renovable, sin reparar muchas veces en los costes, en la seguridad de ese suministro y en la eficiencia energética, olvidando además que Canarias es una comunidad que depende del turismo, depende de un sector servicios y por tanto que necesita ante todo esa seguridad en el suministro. Apelar por tanto en Canarias a una región 100% renovable es algo al cual, o a ese eslogan al que nos podemos abonar todos sin ningún lugar a dudas. Pero ese eslogan, que es muy bonito y que queda efectivamente muy bien de cara a la sociedad, ha de venir acompasado y atemperado por los necesarios criterios de racionalidad, de seguridad y, desde luego, de conocimiento de un sector muy complejo. Mi compañera Astrid Pérez, en la primera intervención hoy teniendo como compareciente al consejero, hablaba de los impedimentos tecnológicos y hablaba de otro tipo de problemas que a lo mejor después el señor Romero nos podría puntualizar. Y al final también generar unas expectativas sobredimensionadas de la penetración de las renovables, lo que al final puede generar es una frustración en la propia sociedad. Porque hoy nos apoyamos y hoy vamos y apostamos por las renovables, pero evidentemente no podemos renunciar a esa progresiva implementación y probablemente el único límite importante que ha de tener sea justamente la seguridad del suministro eléctrico. Muchísimas gracias, señor. Muchas gracias, don Agustín Hernández. Muchísimas gracias. Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Gustavo Mato. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Romero, bienvenido y gracias por asistir a esta comisión. Es usted un hombre de dilatada experiencia en el sector, una voz autorizada, que ha tenido también responsabilidades públicas, por ejemplo, en la Agencia de la Energía de Sevilla, dependiente del Ayuntamiento de Sevilla en su momento, así que también tiene la capacidad de aportarnos una visión de gestión también de una agencia de estas características y, por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Socialista le agradecemos sus aportaciones y su comparecencia en el día de hoy. Yo pretendo no aburrirle mucho con debates políticos, porque entiendo que usted a esto no viene, ¿no? Esto ya los tenemos nosotros. Y, en fin, tenemos 1001 comisiones y digamos, comparecencias plenarias y todo tipo de iniciativas parlamentarias para poderlo hacer, ¿no? Porque quizás sea más útil aprovechar su presencia aquí para algunas cuestiones, ¿no? Mire, a nosotros lo que nos preocupa, porque se lo he escuchado decir incluso a diputados del Partido Popular, por ejemplo al señor Mariscal, al que conozco bien, y es responsable en estas materias en el grupo parlamentario, y con el que tengo ocasión de debatir a menudo. Y él dice una cosa que yo comparto: defender las renovables no es de izquierda ni de derecha. En fin, lo que pasa es que luego uno escucha algunos posicionamientos y le entran las dudas. Pero en principio no deberías tener por qué ser posicionamientos de izquierdas o de derechas, pero desgraciadamente después cuando escucha intervenciones le entran las dudas, o cuando ve, no hablo en territorio, en España, que también los modelos energéticos de unos partidos políticos y de otros, pues también le entran las dudas, ¿no? No hablo ya en el contexto internacional, donde obviamente no es lo mismo la administración Obama que la administración Trump, al frente de una potencia como Estados Unidos, que de la que depende en gran medida, digamos, el cambio de modelo a nivel mundial y la lucha contra el cambio climático. Por tanto, bueno, esa afirmación yo la comparto, lo que pasa es que luego puesto en la práctica, pues a veces uno le entran las dudas. A nosotros lo que nos preocupa es lo siguiente: confiamos en la buena fe de todos los grupos parlamentarios, en el sentido de que entendemos que todos defendemos la máxima penetración de renovables posible. Yo creo que, salvo contadas intereses que no están aquí, me refiero, en el mundo actual eso no lo defiende prácticamente nadie, excepto los que tienen intereses en unas industrias que se están quedando obsoletas o se van quedando obsoletas con el paso del tiempo y a una velocidad pasmosa. La pregunta a la que es difícil responder es cuál es el camino óptimo para alcanzar la mayor capacidad de generación en renovables en menos tiempo, más eficaz, más barata y hasta llegar a
ese horizonte de penetración, ¿qué hacemos con el resto de fuentes que no son renovables? Y aquí es donde está el debate. Gas sí, gas no, gas sí, gas y gas no, pero gas para buques y para industria sí. A lo mejor para los debates sobre que a lo mejor no es necesario el gas natural para las centrales de ciclo combinado, se puede sustituir por otro tipo de gas más barato, más difícil, más fácil de transportar, que no necesita regasificación, y a lo mejor conseguimos lo mismo no con gas natural, sino con gas propano. El debate es ese, y el debate y la pregunta que nosotros somos responsables políticos, estamos obligados a intentar estudiar lo más que podemos los asuntos, es que la tecnología en el mundo de la energía va a tal velocidad que de lo que se trata es de poder anticiparse lo más posible al futuro, cosa que es bastante complicada, no solo por el contexto internacional de un montón de factores, sino que tecnológicamente hoy prever cómo estarán las cosas en 10 años es imposible. Algunas cuestiones apuntan caminos de los avances tecnológicos. Hoy, antes comentábamos el diputado Iñaki Lavandera y yo, cómo hay determinadas empresas, fundamentalmente en China, que están tratando de, poder hacer eficaces y útiles baterías sólidas. Bueno, y eso puede ser un cambio disruptivo en el sistema energético. O sea, preverlo es difícil. Preverlo para un territorio como el nuestro, fragmentado, no intercomunicado, al menos sin interconexiones, al menos de momento, quizás aún más complejo aún. Por tanto, la cuestión es cómo nos equivocamos menos. Cualquier decisión en nuestro territorio es más difícil de revertir que en otros. Grandes infraestructuras, poco flexibles, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, en un horizonte de una década y media, ¿cuál debe ser el camino que Canarias debe apostar para que, sin hipotecar el futuro de la máxima penetración de las renovables, lo hagamos compatible con un mix energético de energías provenientes de combustibles fósiles que no nos hipoteque para el futuro? Esa es la pregunta. Más allá de los intereses particulares de las empresas de los sectores, que son legítimas, pero que obviamente no responden al interés general, que es el que debe prevalecer en nuestra toma de decisiones políticas. Yo, en la intervención del profesor, he podido entrever algunas aportaciones que le ha ido haciendo, me parecen interesantes, pero sobre todo yo quisiera que profundizase un poco más en esta segunda intervención que va a tener en un futuro no tan lejano, en el que se puedan hacer más predicciones más fiables, cuál es el camino para que no nos hipotequemos con soluciones de respaldo o de complemento o de mix que nos puedan, insisto, bloquear una mayor penetración de las renovables en el futuro. Termino. Si hace 10 años nos contasen cuando empezaba a despegar algo el tema de las renovables, por ejemplo en fotovoltaica, el avance tecnológico que se ha producido en 10 años, pues realmente no nos creeríamos. En rentabilidad, en eficacia, en capacidad de generación de energía, en la capacidad de acumulación. Eso hace 10 años, lo de hoy probablemente es ciencia ficción. Por tanto, colocarse en un futuro de 10 años es muy difícil. Ahora, nos dicen, hay algunos indicadores, como por ejemplo, que indican que el gas no parece que sea la energía del futuro. ¿Nos debemos hipotecar con el gas o debemos esperar a que tecnológicamente y en un futuro no tan distante seamos capaces de hacer un mix más ecológicamente sostenible? Esa es la pregunta. Se ha hablado poco de autoconsumo, nada de energía geotérmica, y ahí hay cuestiones y elementos que creo que de las que Canarias se puede beneficiar antes de apostar, insisto, seguir apostando por energías fósiles que quizás sean un freno o una hipoteca para el futuro. Muchas gracias, don Gustavo Mato. Por el Grupo Nacionalista Canario, don Juan Ramón Hernández Gómez. Muchas gracias, señor presidente. Darle la bienvenida también en nombre de nuestro grupo, Coalición Canaria, al señor Romero.
y empezar diciendo que probablemente el debate hoy sería distinto si en lugar de compartir 80-20 energía renovable con convencional o gasoil, como estamos utilizando, si fuera 80-20, 20 renovables, 80 gas, probablemente el debate sería distinto, ¿no? Porque la tranquilidad sería otra, y sería otra porque, como todos sabemos, pues el gas es menos contaminante, y al hilo de las palabras que dijo el consejero, el ahorro económico hubiera sido extraordinario, ¿no? Se hablaba de un 51-49 sobre 400 millones de euros a la Comunidad Canaria, pues ¿qué diríamos un 80-20? Quiero decir con esto que las cosas cambian, evidentemente, a lo largo del tiempo. Todos sabemos que la preocupación por las directrices de carácter energético en Canarias parten del año 80 o de los años 80, que van desembocando en lo que fue el PECAN, en el año 2007, aprobado por el Parlamento de Canarias en marzo del año 2007, que a continuación una serie de vicisitudes, y sin duda probablemente la crisis mayor que ha pasado este país, la hemos podido vivir entre el año 2008 y 2015, una crisis que amenazó incluso con desactivar muchas de las instituciones que nos hemos dado en este territorio. Probablemente no hubiera hecho falta de persistir esa situación de crisis, no hubiera hecho falta que algunos partidos políticos hubieran aparecido para cargarse la autonomía, porque en términos económicos prácticamente estuvimos abocados a eso y no nos damos cuenta de la gravedad de este asunto, que evidentemente influyó en todo el desarrollo de carácter energético en Canarias, en España, en Europa, en todos sitios. A mí un poco me conforta conocer los datos que usted ha dado y que también dio el consejero en su intervención anterior, ¿no? Cuando hablamos de un 15% de reducción de emisiones desde el 2008, en comparación con lo que ha pasado en España, el 9%, o en los sectores difusos del 31 al 20%, yo creo que no vamos mal encaminados. Creo que no vamos para nada mal encaminados. Si además oímos al consejero anteriormente hablar de que Canarias está sirviendo de inspiración para otras regiones insulares europeas, o sea, Europa la toma como referente para la instalación de sus estrategias energéticas en otros territorios de carácter insular, me parece que tampoco vamos mal encaminados, ¿no? Si estamos pues ya en el orden de casi el 21% de penetración de las renovables, si la proyección es que el año 2025 alcancemos un 45%, me parece que no estamos mal encaminados y me parece que yo creo que se están haciendo las cosas relativamente bien. Seguramente desde una posición al margen del gobierno, ignorando la situación por la que hemos atravesado u obviándola, bueno, pues desde posiciones, como digo, de carácter partidarias en ocasiones, se pueda criticar un esfuerzo realizado que a mí me parece extraordinario. Extraordinario porque la significación en el conjunto de la política medioambiental es importante, la significación en el conjunto de lo que usted hacía, la relación que hacía entre PIB y desarrollo económico en esta tierra, me parece que va por ratios razonables. Y por tanto yo creo que cabe, desde la posición de este portavoz, decir que seguir incidiendo en la estrategia que en este momento está haciendo de referencia clara a la actuación del Gobierno de Canarias, teniendo en cuenta los problemas de regulación legislativa en el país. Me parece que lo que hay es que aplaudir, a mi juicio, la labor del Gobierno y decirle que darle el ánimo que necesita una acción de este calibre, con el objeto de persistir en las políticas que se están realizando. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Ramón. Pues don Eladio, para concluir su turno, y también. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
Bien, básicamente creo que hemos tratado las cuestiones. Yo les agradezco enormemente el esfuerzo que hacen de constricción y de concisión para abordar un tema tan complejo. Además, me quedo absolutamente sorprendido y alucinado con la capacidad que tienen para condensar un problema tan complejo en transmitir el problema de una manera lo más comprensible posible, ¿no? Es decir, lo que pasa es que desde la academia tenemos la obligación de convertir los problemas en algoritmos en los que queden perfectamente definidas las variables y decir qué se multiplica por, o qué se divide por, o qué se eleva a la enésima potencia para conseguir un resultado o un rango que esté dentro de lo que pide cumplir el axioma que se pretende resolver. Es decir, resolver la ecuación de más renovable en menos tiempo, más eficaz, más barata, y además hay que incorporar, porque venimos obligados a ello, siempre que se cumpla la seguridad en el suministro. Eso es un algoritmo que quien lo tenga, evidentemente, será un Nobel, especialmente si lo tiene para cada territorio, porque eso no es lo mismo para La Gomera que para Fuerteventura. Evidentemente no es lo mismo para ninguna de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, y no es lo mismo para Asturias que para la región de Murcia, porque en cada escenario territorial tenemos unas necesidades distintas que cumplir y, por tanto, la respuesta a esa cuestión es compleja. Esa es la tarea que tiene la Secretaría de Estado de la Energía, a resultas de la información que le pone de manifiesto el operador del sistema y que tiene que planificar cada mes de enero. Es decir, que quien tiene que dar respuesta a esto está definido reglamentariamente y tiene que decir, pues, tanto de eólica, tanto de fotovoltaica, tanto de térmica, tanto de nuclear, tanto de tal, en función del escenario en el que estén. Pero me sorprende muy satisfactoriamente en este caso que se sea capaz en sede parlamentaria de condensar un problema tan complejo de una forma tan aparentemente simple, ¿no? Lo cual no le da simpleza a la solución, sino que reviste la misma complejidad para darle una respuesta. No obstante, al final se me ha preguntado, ¿es necesario el gas? Sí. O gas o fuel. Esa es la elección. O gas o fuel. No hay otra elección para mantener ni siquiera, y entro en cuestiones que ya se han planteado, el tema de Canarias 100% renovable para 2050. Miren, aquí se ha dicho, y desde luego no lo voy a referir yo, evidentemente por el absoluto respeto que debo tener y tengo a esta sede, el tema de la fotovoltaica. Miren, los 6.050 megavatios de fotovoltaica que hacen falta para cumplir este propósito en Canarias, piensen que ahora mismo se está aproximadamente en unas necesidades de entre 4 y 5 hectáreas por megavatio de fotovoltaica. Ustedes saben, por tanto, ya las hectáreas que se necesitan para tener 6.050 megavatios en Canarias. Ustedes, por ejemplo, en Lanzarote, entre termosolar y fotovoltaica, 160 más 144 megavatios, las necesidades de superficie que se tienen, o sea, esto lo digo porque esto no viene en el informe y es importante que se sepa las necesidades de suelo que se evalúan precisamente cuando se hace la evaluación ambiental estratégica y se selecciona o no esta alternativa en función de otra, porque la ocupación de suelo evidentemente es un impacto, como conocen, especialmente significativo. A la eólica se le imputan 6.050 megavatios igualmente. Claro, así el consejero apunta a la necesidad de eólica offshore, porque es imposible, en función de las necesidades de terreno que tiene un aerogenerador de 1,5 o 2 megavatios, conseguir un terreno disponible para ese fin. Se plantean 9 plantas de biomasa y se plantean 6 plantas de mareomotriz. Y en total, para geotérmica, 200 megavatios de geotérmica.
en 200 megavatios en geotérmica. ¿Ustedes saben cuánto producen las plantas las más rentables que hay ahora mismo en espacio y en latitudes en condiciones de baja entalpía como las que hablamos? Es una pretensión, cuando menos en función del estado de la tecnología y el conocimiento de hoy, cuando menos un tanto casi diría, en función del estado de la situación a día de hoy, imposible. Para el caso de la biomasa, además, se necesitan 10.000 toneladas de biomasa para producir 2 megavatios. Hasta 7.000 para olivar, en función del poder calorífico de la biomasa. Pero 9 plantas de biomasa con 30 megavatios, yo no sé de dónde saldrían para, por ejemplo, Lanzarote, sacar 2,31 megavatios en continuo de biomasa. Es decir, habría que importar biomasa en unas cantidades, pues, bastante significativas. Algo así como 8 veces y media la biomasa que era necesaria para poner en marcha el proyecto de biomasa que se promovió en el caso del Puerto de Las Palmas y que se rechazó precisamente en la fase de evaluación ambiental, de evaluación de impacto ambiental, en este caso en la fase de proyecto, precisamente por la necesidad de incorporar, bueno, una 10ª parte de la biomasa que se necesita para cumplir estas expectativas. Pero, señorías, además es que el informe este de revolución energética, que es el que subyace dentro de este modelo que parece que es al que nos estamos refiriendo, parte, para cumplir el objetivo, parte de un supuesto, que es que los canarios van a consumir en 2050 el 50% menos de energía. O sea, ese es un planteamiento de partida. Ustedes saben que estos trabajos se hacen mediante modelizaciones. Entonces, las modelizaciones permiten... La primera pregunta es ¿cuánta energía se va a dejar de consumir? El 50%. Y le meten eso en el modelo. Pero le meten el 50% después de haber metido que la electrificación del transporte va a requerir el 33%. Es decir, que tenemos una situación absolutamente inviable desde el punto de vista técnico y además con un futurible. Bueno, yo no sé si en el 2050 la sociedad canaria, consumo, me refiero a sectores difusos, que representa el 51,3%, como saben, pues se va a reducir un 50%. Yo no sé si la gente en sus casas, la gente en sus negocios, el que tenga un pequeño hotel, el que tenga un bar, el que tenga una tienda, el que tenga una farmacia, es capaz de reducir un 50% su consumo energético. Y además, si está dispuesto a ello. Es decir, porque evidentemente la soberanía, cuando no entra uno en su casa, de encender o apagar la luz, es absolutamente irrenunciable, al menos en este momento, ¿no? Yendo a cuestiones concretas, ya muy de pasada, evidentemente el gas en Canarias es técnica y medioambientalmente imprescindible. No voy a entrar a la cuestión de la posición de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, porque es estrictamente económica y evidentemente hoy no vengo preparado para contestar a sus señorías sobre esa cuestión. Pero desde luego técnica y medioambientalmente es imprescindible. Las interconexiones, evidentemente, un análisis coste-beneficio, y se puede hacer un sistema de interconexiones, pero que se sepa que un sistema de interconexiones está reñido con un sistema de generación distribuida. Es técnicamente incompatible. Es decir, un sistema de interconexiones precisa un respaldo de 300 megavatios sí o sí, insisto, con fuel o con gas. Pero desde luego no son 300 megavatios en 6 plantas de 50 megavatios en generación distribuida, porque eso no mueve las interconexiones. No tengo tiempo para abundar en el tema, pero dicho está. Hombre, las baterías y el almacenamiento energético, sus señorías saben que el único congreso internacional de almacenamiento energético que se ha hecho hasta ahora en Europa, el único, se hizo el año pasado en Tenerife, promovido por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, y se trajeron a Tenerife los
mayores expertos que hay en este momento a nivel mundial para hablar de las potencialidades y uso. Y resultó que en Tenerife, precisamente, están trabajando, están las mayores iniciativas en este sentido y en este momento. De hecho, Endesa va a implantar sistemas ya de almacenamiento energético de los más eficaces y de los que, de alguna manera, cuadran con un plan de amortización, aun con riesgos, pero los va a implantar. Es decir, está aquí el conocimiento, está aquí la experiencia de lo que se está adelantando, está en Tenerife, congreso en el que yo tuve la oportunidad de participar, porque también me invitaron precisamente para evaluar ambientalmente los efectos que podía tener esta introducción, conectada o no a sistemas aislados, que era lo que me planteaba la organización, y lo debatí conjuntamente con un colega de la Dirección General de Energía, y que clarificó muchas cosas y dejó la puesta sobre la mesa. Y sin duda tiene futuro el almacenamiento energético, pero, señorías, de ahí a considerar o a darle al almacenamiento energético lo que se denomina en este informe de 100% renovable, el ciclo combinado de hidrógeno, y el almacenamiento energético 586.17 megavatios en 2050, desde luego, con lo que se conoce hasta ahora, no. Es decir, eso es asumiendo un crecimiento del conocimiento y de la implantación de estas tecnologías absolutamente exponencial de aquí a 2050. Es decir, partiendo de una hipótesis que puede o no puede ser. A día de hoy no es planteable. Claro, me dicen, ¿y usted por qué modelo apuesta? Yo apuesto por este modelo de revolución energética 100% renovable en Canarias, completamente. Lo que no puedo es apostar por esos números, partiendo de la base de que yo no puedo modelizar una situación partiendo de la base de que los canarios en 2050 van a reducir el consumo en un 50%, porque eso es meterle al modelo datos para que salga lo que yo quiero que salga, que al final es un 0% en el balance. Por tanto, evidentemente, no me parece ajustado a la realidad del modelo, pero desde luego lo firmo ahora mismo con este mix energético y tal. Lo que pasa es que los números no dan. ¿Que se puede investigar en todo este sentido? Por supuesto que sí. Es decir, el modelo como concepción, como filosofía, es absolutamente válido, pero cuantitativamente, en nuestra opinión, no es del todo afortunado. Claro, el documento preliminar, y termino, señor presidente, decía su señoría, a ver lo que dice el Ministerio. Evidentemente, el documento preliminar de la ECAM 25 está en un avatar complicado, porque cuando se iba a iniciar la tramitación para la evaluación ambiental estratégica es cuando se produce el cambio de gobierno. Es decir, estaba ya la modelización consensuada con la Secretaría de Estado de la Energía, hay un cambio tan drástico que supone un cambio de la ley básica del sector, y evidentemente, como bien ha recordado el consejero, estamos a la espera, está a la espera de que se clarifique ese modelo para ver si se puede seguir con esa estrategia o hay que cambiarla. Es absolutamente lógico. Y por último, referir que la problemática de la planificación energética en Canarias no es endémica. O sea, esta misma problemática se debate en el Parlamento en Extremadura, en Asturias, en Galicia, en la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia, en Andalucía, por decir algunos otros parlamentos en los que he tenido la oportunidad de asistir a reuniones y debates, ¿no? Es decir, que la problemática es singularizada a cada ámbito competencial de cada comunidad autónoma, pero en todos los casos la planificación es del Estado. Y recuerdo que las 4 comunidades autónomas que legislaron expresamente la autonomía para la soberanía energética plena, las tumbó una sentencia del Tribunal Constitucional, además de una manera absolutamente contundente. Por tanto, en esa realidad queda margen para
el ámbito del Estatuto de Canarias? Muchísimas, muchísimas. Porque el Acuerdo de París establece que el 51,3% de mitigación es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Es decir, fíjense si tenemos tarea por delante, porque todas las instalaciones sujetas a comercio de derecho de emisión, en el caso de España, no están transferidas, son competencia del Estado, todas, por la ley de hidrocarburos, ley del sector eléctrico. Pero ese más del 50% en el caso de Canarias, que se repite en casi todas las comunidades autónomas, están pendientes de qué hacer. La rehabilitación energética, en nuestro caso la rehabilitación hotelera, en nuestro caso la gestión del tráfico, la gestión residencial, la nueva concepción industrial con los edificios tendentes a consumo cero, etcétera, etcétera. Ahí hay mucho camino por hacer y ese sí que está exclusivamente en el ámbito competencial de las comunidades autónomas. Y por tanto, evidentemente les animo a emprender ese sendero, porque estamos hablando del 50% y ahora sí ciertamente de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Muchísimas gracias, don Eladio Martín Romero González, y francamente le reitero en nombre de todos, creo, las infinitas gracias por su aportación a una de las cuestiones clave para el desarrollo de la sociedad, de la economía, y cuando se dice de la sociedad y la economía todos sabemos que está ligada a muchas cosas más, también a los aspectos sociales. Creo que ha tenido una intervención muy clara, muy rigurosa, muy actualizada, y que sin lugar a dudas ha supuesto una gran aportación para el trabajo y el debate que estamos teniendo a todos los niveles en esta tierra. Yo, si me permiten, señores, que tengo algún recorrido de experiencia, yo me alegro al tiempo que estamos llegando, a la evolución del debate y de la interpretación de un asunto que es crucial y que hoy ha sido ampliamente explicado aquí, porque se viene desde muchos años hablando de esto, y no hemos avanzado tanto como esperábamos, porque efectivamente pienso que no es tan fácil avanzar para lo que nos estamos planteando. Reitero, creo que todos le agradecemos profundamente su intervención y pedirle disculpas que a algunos compañeros, porque aquí en Canarias el tren nos pega y vas al aeropuerto y si no llegas a tu casa en el día, y entonces algunos compañeros y algunas compañeras han tenido que viajar a otras islas, me pidieron que los disculpara, pero no es otro motivo. Así que muchísimas gracias en nombre de todos y espero que hasta pronto. Señorías, se levanta la sesión. Muchas gracias.